was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure. Tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo... Hola, muy buenas noches, chicos. Resumen semanal. En esta ocasión, de todo lo que nos trae en las redes sociales, lo que nos trae la actualidad y cómo se trae días de carreras sociales, la otra y uno de ellos es la provincia de Tequila. Vuelve más que nada porque es un evento en el cual solo consiste en aprobar tenemos algún capital y vuelve a que le gustaría comenzar el príncipe de Dinamarca este programa de persona del 4 de mayo y vida social pues ganamos la comunidad de Javier vuelve el mundo mundial de cooperativas asesoracionales de años personal contenido general. Entonces ya a partir de ahí en este correo UNESCO decía que en este caso no solamente qué es lo que ocurre sino se trata de la libertad sin hacer hasta que se por eso todos binarios políticos de una manera. A ver, vale. Ahora sí, que no estaba esto bien. A ver, muy buenas noches, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos otra vez, no puedo estar en directo con vosotros, pero no queríamos dejar de hacer este resumen semanal de todo lo que nos trae en las redes sociales, lo que nos trae la actualidad y cómo se vive en esas redes sociales, además de todos esos intentos de ciberdelincuencia que desgraciadamente, pues todas las semanas tenemos algún ejemplo de ellos. Me gustaría comenzar, Lorenzo, en este programa del 4 de mayo, pues con una celebración que hemos dejado ayer, como es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que lleva 30 años pues celebrándose al auspicio de la UNESCO, y que en definitiva no solamente se trata de periodistas, sino se trata de la libertad de la información, y por eso pues todos los 3 de mayo pues de alguna manera nos acordamos, celebramos y reivindicamos esa necesidad de esa libertad de la palabra, de la opinión, tan importante para la estructura de las sociedades democráticas. Os traigo una pequeña referencia de otros años porque otras instituciones como asociaciones de prensa, asociaciones internacionales, pues evidentemente es un día que se conmemora y que se reivindica. Hay que decir que todos los años se da un premio mundial a la libertad de prensa por parte de la UNESCO, es el premio Guillermo Cano 2023, y que con la recomendación de un jurado internacional de profesionales, como todos los años, pues hombre, se reivindica la figura, el trabajo de los periodistas que trabajan en diferentes países, en todos los países de este mundo. En concreto, este año se le da a 3 periodistas iraníes que siguen encarceladas, y son Niloufar Hamedi, Elaheh Mohammadi y Narges Mohammadi. Si os interesa saber el trabajo de estas 3 periodistas y por qué están encarceladas, que os podéis imaginar por qué, en definitiva, porque estaban intentando dar información de lo que otros no querían que se informara, pues podéis ir a la página específica que podéis encontrar en la UNESCO por motivo de esta celebración mundial de la libertad de prensa. Así que, en fin, no es un momento de muchas enhorabuenas, pero sí de dar voz y dar imagen al trabajo de muchos periodistas
como bien lo dice también Periodistas Sin Fronteras, que desgraciadamente todos los años pierden la vida por defender ese derecho de la información y que nos queda todavía mucho que hacer, mucho que reivindicar y volver en muchas ocasiones a las posiciones que nos toca como profesionales. Así que os dejo esta pequeña referencia y continuamos, Lorenzo. Pues vamos a ver, y a escuchar esta pequeña referencia. Vamos aquí y le damos. Ahora sí, ya habíamos tenido ese pequeño problemilla técnico momentáneamente, así que bueno, pero ya lo hemos solucionado. Continúa, Sara. Continúa, Sara. Bueno, después de esta pequeña pausita, seguimos con F Verifica porque también usuarios en 3 redes sociales, de Facebook, de Twitter, en TikTok, pues han estado difundiendo estos días mensajes que advierten de que la líder de Italia ha eliminado el tercer género no binario de todos los documentos de identidad italiano, que ya solo contempla nuevamente el masculino y el femenino. La mayoría de comentarios, hay que decir, que califican de excelente la medida y pues expresiones como que es de sentido común o como que tiene que ser así, ¿no? En fin, sabemos entonces ya a partir de ahí cuál es el ámbito ideológico que mueve en este caso este contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Que es mentira. Italia no ha podido eliminar el género no binario de sus documentos de identidad oficiales, como se difunde, puesto que no se contempla la inclusión de este tercer género en dichos documentos, algo que ha confirmado a F Verifica la propia Embajada de Italia en España. O sea, a día de hoy, en Italia, no está prevista la indicación de ese tercer género no binario en los documentos italianos, pasaportes, documentos de identidad, y por tanto no se puede suprimir, evidentemente, algo que no está contemplado ni antes ni ahora. Hay que decir que en España, por hacer una comparativa, tampoco las personas no binarias cuentan con una tercera casilla en los documentos oficiales. Sí que hay un estudio del Ministerio de Igualdad, pero evidentemente es algo que todavía solamente está en fase de reconsideración para esos modelos de registro del sexo. En Europa sí hay países donde se posibilita esta incorporación en los documentos oficiales
distinto al masculino femenino, como es Alemania o Islandia. Y países como Bélgica, Países Bajos o Grecia están también avanzando en este sentido, pero no está todavía como tal, ¿no?, para poder hacerlo. Otros países, pues por ejemplo Argentina, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y estados como California en Estados Unidos, sí que contemplan también fuera del ámbito europeo un eventual tercer marcador de género en los documentos oficiales de identidad. Así que concluimos. Italia no ha eliminado el género no binario de sus documentos de identidad oficial porque no se puede eliminar algo que no existe, no se ha producido, porque esta opción no la ha tenido nunca Italia, ¿vale? Y nos vamos con Verifica Radio Televisión Española. A partir de, ya sabéis, de ese servicio de WhatsApp, donde se puede, tanto a Verifica Radio Televisión Española como al resto de verificadores, se les puede mandar avisos de cosas que nos llegan y que nos pueden ayudar, pues, a discernir si puede ser un bulo o no. En este caso es un aviso, nuevamente, de la Policía Nacional, que alerta sobre un nuevo método de secuestro, robo y violaciones en el que utiliza niños que fingen estar perdidos. Es un bulo desmentido desde el 2013 y que vuelve nuevamente a difundirse. Esto es como la primavera, Lorenzo, es así. Nacen las flores y renacen los bulos. El mensaje difundido se titula La Policía Nacional informa y alerta precisamente con todo el miedo y la preocupación que nos puede provocar, ¿no? El texto además advierte de que si encuentras a un niño que llora en la calle con una dirección en la mano y les dice que la acompañéis a esa dirección, que llamen o lo lleven a la policía. Bueno, el aviso va dirigido a las personas especialmente que salen por la noche, a las que salen de la universidad, de su trabajo, a la salida de coles. Y recomienda compartir la información, como no, para salvar a muchos y muchas de posibles desgracias. Esto es falso, ya lo he dicho, ya fue desmentido desde el año 2013, en concreto desde mayo de 2013, desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional. Y evidentemente, pues bueno, ya sabéis, en definitiva, lo que se intenta con este tipo de bulos es crear miedo, incertidumbre social, preocupación, etcétera. No es solamente algo que se haya difundido en España. Este tipo de bulos circulan en redes sociales desde 2012, os decía desde 2013 en España, pero en otros países como Costa Rica, pues también se ha producido este tipo de bulos que, lo he dicho, el terrible objetivo es crear esa incertidumbre y ese miedo en la sociedad, ¿no? Es muy parecido a otros que hemos comentado una vez aquí, Lorenzo, como aquello del reparto de mascarillas rociadas con químicos o aquel bulo de manos limpias, ¿no? que al final, en fin, en definitiva todo tiene que ver con el mismo objetivo, pero bueno, lo dicho, en definitiva este formato ya lo conocíamos y bueno, pues como pasa con estas cosas, pues regresó, resucitó y lo tenemos otra vez pululando por nuestras redes sociales. Y nos vamos ya a Neutral, al último de nuestros verificadores por esta semana. En concreto nos trae un vídeo que se ha hecho viral, en el que se ve una comitiva formada por decenas de vehículos oficiales circulando por una ciudad y se asegura, especialmente en Twitter y Facebook, que es donde más se ha movido, que se trata del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, yendo a ver un concierto en Barcelona, acompañado por 30 coches. Nada menos, 30 coches. Ya sabéis que hubo un concierto que ha estado en boca de todos y también se ha hecho viral, evidentemente, el propio concierto de Bruce Springsteen este pasado 28 de abril. Y bueno, pues al calor de todo esto, pues ha llegado este bulo
porque es un bulo, donde nos dicen que 30 coches en Barcelona para ir a este concierto, pero tú no puedes entrar en la ciudad con tu coche y tienes que utilizar la bici, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que decir que este vídeo que nos dicen que es de la visita a Barcelona de Barack Obama y su mujer para acudir a este concierto y que se ha hecho viral, evidentemente, pues en realidad es un vídeo de octubre de 2021 y que corresponde a la comitiva del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, circulando por las calles de Roma, que era con motivo de la cumbre de líderes del G20. O sea, nada, absolutamente nada que ver con lo que nos quieren mostrar en este bulo. Si se segmentan las imágenes, como dice muy bien Neutral, fotogramas, y se hace una búsqueda inversa, pues se llega a una grabación publicada en Twitter por un periodista norteamericano de Bloomberg en octubre de 2021, donde se dice que POTUS, ya sabéis que POTUS es ese acrónimo en inglés de cualquier presidente de los Estados Unidos. POTUS es el actual presidente, ¿no? Y su comitiva de 85 coches, eso es lo que tuiteó el periodista. Con lo cual no tiene nada que ver con la utilización de todo esto con Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, ¿no? Además, por esos fotogramas podemos llegar a averiguar que esa comitiva de ese vídeo viral está pasando por una plaza que la podemos ubicar por Google Maps, que es la plaza Barberini, en el centro de la capital italiana. Así que una mentira como una catedral, vaya. Es lo que hay. Y nos vamos a otro de la mano de Neutral. Han empezado a circular publicaciones en las que se afirma que la cantante española Rosalía pues pidió a los asistentes a su concierto en la Ciudad de México para votar para el año que viene, para 2024, por el partido oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional, que se llama Morena por su nombre. Sin embargo, este contenido es absolutamente falso. No hay ningún registro de que la artista española haya hecho algún comentario al finalizar el show, que además fue gratuito y que ofreció en el Zócalo de la capital mexicana a finales del mes de abril, ¿no? Una búsqueda en Google sobre palabras claves pues nos arroja un resultado, como bien explica Neutral, de que no hay ninguna declaración, en este caso de Rosalía, en favor de este partido oficialista, que es el partido del actual presidente mexicano, López Obrador, ni tampoco como se añadía en algún contenido sobre la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La cita textual en la que supuestamente Rosalía insta a votar al partido Morena fue difundida originalmente por una cuenta parodia, si nos vamos a investigar de dónde nos sale, y fue justo un día después, pero era una cuenta parodia. Comparte una fotografía de una pantalla gigante en la que se ve a Rosalía y aproximadamente 2 millones de reproducciones con esa foto de la pantalla gigante donde estaba Rosalía y dando ese contenido que no tiene ninguna realidad, ¿no? Es cierto que los propios medios de comunicación mexicanos internacionales, pues cuando terminó ese concierto ninguno mencionó que Rosalía había hecho ese mensaje político a favor de este partido Morena. Lo podemos ver en otros verificadores como Animal Político o IFCN, que también pues han publicado y han catalogado estas publicaciones como falsas. Así que, lo dicho, por el momento Rosalía se dedica a cantar y a su próxima boda, creo, ¿no? que va a casarse. Así que ahí lo dejamos. Y si te parece, Lorenzo, pues pasamos ya a nuestro fact-checking con nuestros políticos que están muy tensitos cada vez más, ¿no? Como se nota que termina ya lo que es el trabajo del día a día y ya todos se encaminan hacia todo lo necesario para esta campaña electoral,
pero todavía aún se habla de cosas importantes. Y en este caso pues, le toca a Teresa Rivera, a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que quiso criticar las palabras de en este caso, diputado de Foro Asturias, de Isidro Blanca, que a su vez había criticado la política demográfica del gobierno actual, ¿no? En concreto, Teresa Rivera aseguró que en estos 4 años ha habido un incremento de 200.000 personas viviendo en municipios de menos de 5.000 habitantes. Bueno, la cifra no está nada mal. Es cierto, como dice muy bien Neutral, que no es la primera vez que Rivera hace esta afirmación con estos datos. Lo hizo ya en de prensa después de un consejo de ministros y también en una conferencia sectorial de Reto Demográfico habló de estas cantidades, de estos números, ¿no? ¿Qué es lo que también es verdad? Que como ya lo ha repetido varias veces, Neutral se puso en contacto con el gabinete de prensa. Y el gabinete de prensa del Ministerio explica que los datos a los que hizo referencia la ministra en la sesión de control han sido extraídos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, y abarcan desde 2018 al 2021, ya que los datos de 2022 todavía no están disponibles. Claro, ¿qué ocurre? Que según el INE, durante ese periodo de 2018 a 2021, los municipios de menos de 5.000 habitantes perdieron población y no lo ganaron, como ha dicho la ministra Rivera. Si se atiende a la variación por provincias, la población de los municipios con menos de 5.000 habitantes sí que ha aumentado en 25 de ellas, mientras que las otras 25 se redujo. El incremento máximo lo registraron la provincia de Madrid y la provincia de Barcelona, pero claro, con un aumento, según datos del INE, de 11.906 y 10.220 habitantes, respectivamente, lejísimos, como podéis ver, de los 200.000 que comenta la ministra. El propio INE ha explicado a Neutral que hay dos formas de contar la población de los municipios de menos de 5.000 habitantes. Por un lado está el censo de población y vivienda, que se publica cada 10 años y por tanto no podría consultarse en el periodo de 4 años que comenta la ministra Rivera, y el padrón municipal, que sí dispone de datos anuales. Por tanto, tampoco nos sirve de cara a las manifestaciones realizadas por Rivera. Como os decía, el número de habitantes de los municipios de menos de 5.000 habitantes pues se ha reducido en los últimos 4 años. Pero si se tienen en cuenta las regiones, sí que es verdad que en algunas de ellas sí se registra un incremento similar. En concreto, hay poblaciones en 2021 que han mejorado evidentemente pues su número de habitantes. Por tanto, desgraciadamente, según los datos que ha dicho Teresa Rivera en sus declaraciones, pues es una declaración que con los números en la mano, pues aunque en fin, sí que ha habido una mejora en algunas provincias de menos de 5.000 habitantes, no es cierto que a nivel municipal de menos de 5.000 habitantes haya aumentado. Todo lo contrario, ha disminuido. Con lo cual, pues es falsa la declaración. Y nos vamos a la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, que también pues defendió su gestión económica después de que el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, criticara diciendo que su desarrollo económico y su gestión económica pues, que era nefasta. Y Calviño pues, aseguró que España está creciendo más que el resto de los países europeos, un 5,5 en 2021 y en 2022. Sin embargo, aunque España sí ha tenido un crecimiento del 5,5 tanto en 2021 como en 2022 y creció más que las grandes economías de la Unión Europea,
no fue mayor que el del resto de países de Europa. Al menos 8 regiones crecieron más en 2022, según los datos de Eurostat, que es donde hay que coger los datos. De alguna manera, ya con esos datos, pues un poco queda desmentido, ¿no? lo que comentó Calviño. Neutral ya sabes que siempre se pone en contacto con los departamentos de prensa, con los departamentos que dirige, en este caso, la ministra de Economía, pero por el momento no han tenido ninguna respuesta. ¿Qué hay que decir? Para irnos a los datos y ver por qué es exagerado en este caso las declaraciones de Nadia Calviño. El PIB de España creció un 5,5 en los 2 años, 21 y 22. Pero en este último año hubo otros 8 países del continente europeo que registraron datos más altos. Entre ellos Irlanda con un 12%, Malta un 6,9%, Portugal un 6,7%, Islandia un 6,4%, Croacia un 6,3%, en fin, esos hasta 8. Sí que es verdad que su crecimiento ha sido mejor que lo que llamamos las grandes economías de la Unión Europea, como son Alemania, Francia, Italia y Países Bajos, que registraron incrementos menores al español. Pero evidentemente sí que hay otros países, bueno, Europa es más allá de estos países, pues hay que decir las cosas como toca y por tanto, pues hombre, no es como la ha dicho Nadia Calviño, no es la economía europea que más ha crecido en estos 2 últimos años. Sí que es verdad que es cierto también que el crecimiento de España es bastante importante a pesar del crecimiento de estas otras economías, porque también veníamos de atrás y por tanto llegar a los valores que ha llegado a España pues ha sido también un esfuerzo importante. Pero con los datos de la mano y con el control que hay que tener de esos datos que nos ofrece Eurostat, pues como mucho podemos decir que la afirmación de Calviño es engañosa. No vamos a decir que es falsa, porque sí que utiliza datos que son reales, pero en la comparativa pues ha ido un poquito de frenada. Así que lo vamos a dejar esta vez como engañosa. Bueno, y nos vamos con el diputado del Partido Popular, con Carlos Rojas, que también en sus preguntas que hacía el gobierno en las sesiones de control, pues dijo que salió ayer el dato de la OCDE, España es el país de la zona euro donde más caen los salarios reales. Bueno, eso es lo que dijo Carlos Rojas. Aunque es uno de los países que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, pues destaca por su caída superior al 5% en los salarios reales, sí que no hay que decir también que España no es donde más disminuye esta variable. Por encima de España se encuentran otros países como Estonia, Países Bajos, Grecia, Lituania y Letonia. Neutral la pregunta del PP sobre estas declaraciones, pero tampoco ha tenido ninguna respuesta, ¿no? También es verdad que la OCDE también precisa que la variación del salario entre 2019 y 2022, que son los valores que en este momento tenemos encima de la mesa, hay que decir entonces que en España es el país en el que menos se ha incrementado su valor, a excepción de Japón y Grecia, en los que se ha reducido en estos 3 años. Así que estas declaraciones, y aunque los datos de la OCDE exponen una caída del salario real español, la reducción de su valor fue mayor en los 5 países de la Unión Europea, si bien es cierto que ninguno de ellos con la economía del tamaño de España. Algo que, según Neutral, al no precisar en su afirmación, pues la consideran como engañosa. Así que estaría así. La dejamos entre una engañosa y una media verdad, pero con un poquito de exageración que ya sabéis que en general a todos los políticos les gusta mucho, ¿no? Y si te parece, pues pasamos a la Portavoz Nacional de Ciudadanos, a Patricia Guaps, que también ha hecho una serie de declaraciones en rueda de prensa
Entre ellos que los datos europeos de Eurostat, seguimos con datos, constataron que España es el país que lidera y está a la cabeza de la deuda y del déficit público de la Unión Europea. Hay que decir, y si recordamos los datos que nosotros traíamos gracias a Europa Press la semana pasada, pues si vemos los datos y vemos la interpretación de la portavoz de Ciudadanos, casi vamos a hacer nosotros el fact-checking. ¿Qué ocurre? Que España, a pesar de lo que dice Patricia Guaps, fue el cuarto país con mayor deuda y el quinto con la cifra de déficit más alta del conjunto de la Unión Europea. No es lo que ella expone en sus declaraciones. Neutral se puso en contacto con su gabinete de prensa, pero todavía está esperando. Hay que decir, con los datos en mano nuevamente, que en 2022 los países que anotaron una cifra más alta de deuda pública fueron Grecia, con un 171,3% de su PIB, Italia, con un 144,4%, y Portugal con un 113,9%. Estos son los últimos balances y es los que además hacía referencia la portavoz de Ciudadanos, ¿no? Con esos datos España se situó en cuarta posición con un 113,2% de su PIB como deuda, y le siguen países como Francia, muy ahí, a la 111,6%, o Bélgica con 105%, ¿no? Es decir, no se puede exagerar, tenemos una gran deuda, pero otros países evidentemente están bastante más por encima de la economía española. Así que es verdad que imaginaros dónde tiene que estar la cifra, que no debería ser superior al 60% de su PIB, pues bueno, la verdad que estamos en unos tiempos bastante difíciles, especialmente en general, especialmente desde la pandemia, ¿no? Y en concreto, refiriéndonos al déficit público, España fue también el quinto del conjunto de Europa, de la Unión Europea, con un dato evidentemente más alto, pero más con respecto al PIB, es decir, la riqueza que genera el país, el déficit del 22 fue del 4,8%. Y por tanto, por delante de España, pues hay otros países como Italia, que justo tiene casi el doble, el 8%, Hungría y Rumanía con 6,2%, Malta con 5,8%. Es decir, que de acuerdo a esas afirmaciones de Patricia Guaps, que los datos de Eurostat constataron que España es el país que lidera y está a la cabeza de la deuda y del déficit público de la Unión Europea, pues no es cierto. No es cierto, porque los datos nos dejan en una línea tampoco muy positiva, pero tampoco tan dramática como nos quiere dar a entender la representación de Ciudadanos. Bueno, y casi estamos terminando. Nos vamos con Inés Cañizares, diputada de Vox en el Congreso. Y en unas declaraciones pues dijo que nuevamente asistimos a una destrucción de empleo concatenada durante dos trimestres consecutivos. Así se recoge en el propio diario de sesiones. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que nuevamente los datos reales, en este caso la encuesta de población activa del 2022, que son los datos que en este momento están ahí, pues bueno, muestran justo todo lo contrario de lo que dice en este caso Inés Cañizares, que no hubo dos trimestres consecutivos de destrucción de empleo en España. Nuevamente, Neutra, ya sabéis que siempre se pone en contacto con los gabinetes de prensa, con representantes institucionales de los partidos políticos y de sus portavoces. Bueno, pues no ha habido respuesta. Según los últimos datos, que es a lo que podemos ir nosotros, si comparamos el número de ocupados entre los 4 trimestres del año, se observa que no hubo dos trimestres consecutivos en los que se perdiera empleo. Es decir, de entrada la afirmación no es real, es falsa. El número de ocupados descendió en 81.800 personas en el cuarto trimestre, y en el tercero no fue de manera seguida, ya que en el anterior, en concreto en el tercero, pues aumentaron. Es decir, que vamos así como
como el típico cuchillo de sierra, pues ahí vamos, ¿no? Y manteniendo, eso sí, ese crecimiento, cómo se puede controlar también a través de los datos de afiliación de la seguridad social que se recogen cada mes. Bueno, pues a pesar de eso que comentó Inés Cañizares, pues la destrucción de empleo trimestral en España, al comparar esas cifras de afiliación, tampoco se produce lo que ella. Los meses consecutivos en los que hubo destrucción de empleo en España fueron julio y agosto del 22, y en cambio luego volvió a retomarse. Es decir, que tampoco es verdad, de acuerdo. Vamos a irnos por si podíamos conseguir que la afirmación de Inés Cañizares pudiera tener algún origen desde un dato más real. Así que sintiéndolo mucho, pues tenemos que considerar que esa afirmación de Cañizares es falsa. Y bueno, y hasta aquí, Lorenzo, lo que ha sido el contenido más de eso, en contra de la desinformación, de revisión de lo que nos cuentan nuestros políticos, del ámbito de la ciberseguridad y desgraciadamente de la delincuencia. Y os dejo como siempre con un pequeño vídeo muy relacionado con las nuevas tecnologías. Una crítica muy interesante desde un corto basado en un cómic que es Tokyo Ghost. A lo mejor a alguno le suena, y que fue escrito por Rick Remender. Pues es muy interesante, está muy bien hecho, y yo creo que os va a gustar. Por mi parte, os dejo. Nos vamos a escuchar la próxima semana. Yo creo que ahí sí, sin problemas, estaremos en directo. Ya sabéis, os quiere muchísimo, que tengáis una estupenda semana, que disfrutéis. Ahora sí, creo que no me equivoco. Muchas felicidades a las mamás el próximo domingo. Y nos vemos dentro de 7 días. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias a todos. Besiños. Hasta pronto. No os vayáis porque no hemos terminado. No, porque aquí uno, además de presentador, también pincha los audios y es un manco. Y la he liado hoy, así que vamos a continuar. Vamos a tener el orden del programa un poquito extraño hoy. Luego iremos con el vídeo al final del programa como siempre. Pero ahora vamos a continuar con más cosas. A ver, adelante, Sara. Y ahora sí que empezamos dentro de lo que es la desinformación, gracias a nuestros verificadores de cabecera, y comenzamos con Maldito Bulo. En esta ocasión he traído un par de los que ha publicado diariamente Maldito Bulo, y uno de ellos es que tras la aprobación, y vuelve más que nada porque vuelve, y sabéis que está aprobado ese ingreso mínimo vital, y vuelve a circular una imagen que afirma que en Dinamarca toda persona que recibe algún tipo de ayuda social está inhabilitada para votar. Vuelve el bulo porque vuelven las elecciones y les viene muy bien este contenido para desinformar. ¿Qué ocurre? Que este contenido es falso. Esto de que de esta forma se evita que la ciudadanía se transforme en clientelismo político y que sean votantes cautivos, pues no tiene ninguna razón de ser, no es real. Es un mensaje que ha circulado muchísimo en Argentina, que ya saltó en su momento a España y que regresa, cómo no. Tenemos elecciones ahí, y hablar de elecciones y de ayudas sociales y convivencia y todo esto, pues les viene muy bien a los buleros, ¿no? Hay que decir nuevamente que el artículo 29 de la Constitución danesa reconoce el derecho a voto a toda persona mayor de 18 años con nacionalidad danesa y residencia permanente en el país, salvo que esté bajo tutela, es decir, declarado incapacitado. Es una explicación que ya desmintió en su momento para Maldita.es la propia embajada de Dinamarca, y más que nada porque la interpretación que se hace es fraudulenta. Las personas bajo tutela son menos de 1.900, de un total de más de 4 millones de votantes, y en 2018 hubo 2.600 personas que
recibieron ayudas sociales entre los 16 y los 64 años. El malentendido, evidentemente, puede surgir por esa frase del artículo 29, pero en ningún caso se le quita el derecho a voto a una persona que reciba esas ayudas sociales. Hay que decir que los propios compañeros de nuestros verificadores españoles, como Chequeado o AFP Factual, pues han desmentido también, evidentemente, este bulo que nuevamente vuelve a circular y desgraciadamente se hace viral para, pues crear esa controversia de la posibilidad de votar o de no votar, y más de paso con su relación con la ayuda social, que en definitiva es una manera de equilibrar a nuestra sociedad, ¿no? Y otro de los bulos, y pasamos al siguiente, Lorenzo, es, algo muy interesante, primero porque sí que es verdad que se basa en algo que ha ocurrido, pero le hacen un montaje estupendo, y se refiere a que un contenido que se ha hecho viral de que la policía investiga a un miembro de Vox por un posible caso de fraude contra su aseguradora. Ese es el titular que supuestamente parece ser que había publicado el periódico a nivel nacional, El País, y que ha circulado en redes sociales como tal. Pero ¿qué ocurre? Que es un bulo que se haya publicado precisamente este titular, que es además lo que nos expone, ¿no? Por parte de este medio de comunicación. Es una captura de pantalla de ese supuesto artículo sin enlace. Si se hace una búsqueda no aparece en ningún caso ese artículo, tampoco su título. El subtítulo además termina con un punto final. Hay que recordar que tanto en El País como en el resto de periódicos, si os dais cuenta, tanto los titulares como los subtitulares nunca llevan punto final, no están puntuados. Y por tanto ya nos da una evidencia de que eso está un poquito manipulado. Sí que es verdad que esta captura comenzó a hacerse viral y a circular muchísimo en redes sociales después de que una cuenta de Twitter de Vox en Valencia publicara que habían quemado el coche de un candidato de Vox y que de alguna manera él había puesto a disposición del partido para la campaña en Canet de Berenguer y pues parece ser que se lo habían quemado, ¿no? Y se le adjuntaba una foto del vehículo calcinado. Claro, si a partir de algo que ocurre, pues alguien quiere darle un elemento diferente, como es que al final ese miembro de Vox está siendo investigado por ese posible caso de fraude contra su aseguradora, pues, y evidentemente no es real, pues estamos ante la típica manipulación que se hace muchísimo. Esta vez le toca a Vox, pero otras veces le toca al PSOE, otras veces al PP, otras veces a Podemos, bueno, en fin, ejemplos tenemos muchos. Entonces, pues este es uno de ellos, que desgraciadamente estamos entrando ya en campaña electoral y que vamos a seguir viendo en las próximas semanas, Lorenzo. Así que, lo dicho, en concreto, ese contexto y ese mensaje y esa captura, pues no es real, es un bulo. Y seguimos con F Verifica. F Verifica en esta ocasión nos habla también de temas relacionados con las elecciones, como no. ¿Por qué? Pues porque usuarios de Facebook, de Twitter, hasta en YouTube han compartido mensajes e informaciones que sostienen que la Guardia Civil investiga el sospechoso aumento de censo en los feudos socialistas. Todo eso para continuar con comentarios críticos al gobierno actual, acusando nuevamente de pucherazos, de corrupción, etcétera. No voy a hacer públicas todas las respuestas y comentarios a esta pseudoinformación. ¿Y por qué pseudoinformación? Porque en primer lugar es falso que la Guardia Civil esté investigando el aumento sospechoso del censo electoral en feudos socialistas. Eso es mentira. Y ha sido además confirmado por las fuentes de la propia Benemérita a la F Verifica, que no hay ninguna investigación abierta relacionada con presuntos
fraudes electorales ante las próximas elecciones municipales. Vamos a ver, el pasado 4 de abril, el Instituto Nacional de Estadística publicó el censo electoral de entidades locales en periodo electoral, así como pues, los requisitos, los plazos, lugar de impugnación y todo lo que normalmente se pone en marcha cuando tenemos por delante unas elecciones, ¿no? De los 183 municipios incluidos en este censo, con más de 200 avisos, Burgos, León y Guadalajara, son las provincias en las que se registran hasta este momento más casos con un incremento de residentes significativos y no justificados. También figuran, además de estas que son las que más, pues otras entidades de Cantabria, Cuenca, Albacete, Palencia, Soria, Badajoz, Alicante, Cáceres, Ciudad Real, Segovia, Teruel, Ávila, Castellón, Granada, Málaga, Ourense, Pontevedra, Salamanca y Zaragoza. ¿Qué es todo esto? Todas estas impugnaciones que no tienen por qué, o sí, ¿no? Que a lo mejor pues alguna entidad o algún partido político haya podido ver que haya un aumento sospechoso, ¿no? Bueno, pues hay que decir que de esos 183 municipios comunicados por un incremento del censo significativo y no justificado, la mitad, o sea, el 90, están gobernados actualmente por el Partido Popular, un tercio por el PSOE y el resto por otros partidos. Así que no tiene nada que ver lo que nos querían contar y la relación con el ámbito político que también se le quería dar, ¿no? Fuentes de la propia Oficina del Censo Electoral, el OCE, o la OCE mejor dicho, también han informado a EFE Verifica que el procedimiento que se siga de este tipo de aumentos de censo está regulado por la propia instrucción de la Junta Electoral Central. Se aplican los criterios estadísticos para el control de las altas en el censo electoral definitivo y cuando se detecta ese número de altas elevado en algún municipio, según esos criterios estadísticos, se pide al ayuntamiento que certifique la residencia efectiva de esas altas. Si el ayuntamiento no certifica, entonces se traslada a la Junta Electoral Central y por tanto se hace una investigación. Las impugnaciones hay que decir que se presentan en las delegaciones provinciales y el plazo de resolución ya finalizó el 20 de abril, sin que por el momento se haya hecho público el número de las que se han presentado en definitiva, ¿no? Por tanto, es falso que la Guardia Civil esté investigando el aumento sospechoso de censos y tampoco se corresponde que sea especialmente en los municipios socialistas, sino todo lo contrario, sería más para la mitad respecto a ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que al del resto de partidos políticos que se llevarían la otra mitad, pero entre todos ellos. Así que ahí está la situación. Bueno, pues ahora seguimos con Sara. En este caso vamos a continuar y vamos a... estoy viendo cómo soluciono yo la liada que he hecho con los audios, pero bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a continuar ahora. Ahí estamos. Y continuamos, y empezamos siempre, ya sabéis, con ese apartado sobre ciberdelincuencia, ese intento de los malos de tomarnos el pelo y de alguna manera estafarnos, evidentemente. Y nos lo trae, en este caso, INCIBE y la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, que se ha detectado un correo fraudulento en el cual, con la excusa de necesitar abonar un pago para recibir un paquete de la empresa de paquetería FedEx, pues se redirige por medio de un enlace a una encuesta y posteriormente a unos formularios donde nos van a solicitar esos datos personales y bancarios. En este correo, como os decía, a través de un enlace se pide que se complementen unos datos personales sin hacer hasta ese momento
mención a unas tasas que luego vamos a tener que pagar. Al abrir el mensaje, como veréis en las pantallas que os estará pasando Lorenzo, aparece una imagen de un supuesto paquete, acompañado de un mensaje indicando al usuario que tiene un paquete en espera de entrega y que para poder realizar su seguimiento pues tiene que utilizar el código que se adjunta, ¿no? Una vez pulsado ese botón con ese código se muestra una pantalla siguiente donde se menciona que el paquete ha sido detenido y se debe abonar una tasa de aduanas. En un principio esa cantidad aparece en dólares, pero luego podemos ver que al continuar con la pantalla una detrás de otra donde te va redirigiendo hasta llegar a una web fraudulenta al 100%, es donde en ese formulario te dice que tienes que ingresar 2 euros. Ya no eran 1,95 dólares como te ponía. Ese es el momento, el terrible momento, donde además de los datos personales, pues te piden los datos bancarios con el número de tarjeta, fecha de caducidad, el código CVC. Si se pulsa en pagar, pues la página mostrará una pantalla de carga durante un tiempo, pero volverá al paso anterior con ese formulario. Es posible, como bien nos dice INCIBE, que no sea solamente por correo electrónico, sino que se pueda estar propagando por otras vías como SMS. Así que, y también nos recuerdan que este tipo de ciberdelincuencia, de ciberataque, pues ya ha pasado con la suplantación de otras empresas de paquetería que también nosotros ya hemos traído por aquí. Ya sabéis, soluciones, si ha recibido ese correo electrónico, evidentemente hay que marcarlo como spam y eliminarlo de la propia bandeja de entrada. Si desgraciadamente pues has pulsado en ese enlace de correo, es especialmente importante contactar con la entidad bancaria y avisar del incidente para evitar que se hagan cargos, realizar capturas de pantalla para guardar evidencias ante la denuncia que hay que poner ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y presentar además esa copia de esa denuncia al propio banco, a la propia entidad bancaria. Es muy importante estos pasos si desgraciadamente hemos caído en una situación como esta, más que nada para no tener responsabilidad ante los actos fraudulentos que puedan realizar en nuestras cuentas bancarias, más que nada por no tener luego problemas ni sorpresas, que ya hay algunas. Y bueno, en definitiva, hay que tener a continuación pues regularmente pues mirar bien los movimientos de nuestras cuentas y controlar que no se hacen pagos no autorizados a pesar del aviso a nuestra entidad bancaria. Así que ahí es lo que nos han dado desde INCIBE esta semana. Algunos otros más, hay alguno también que tiene que ver con la seguridad social, pero bueno, es el mismo formato y al final el objetivo, Lorenzo, pues ya sabes, y ya sabéis, es el mismo, que nos puedan robar nuestros dineritos. Y por parte de maldita.es, pasamos al siguiente, nos cuenta una historia, es muy interesante porque es a partir de una denuncia que realiza una usuaria de Maldito Timo. Ella estaba buscando vivienda en una zona de Andorra y más que nada lo publican y nos lo cuentan porque está muy bien hecho y os lo voy a explicar por qué. Evidentemente esta persona, esta usuaria, pues que le pone un nombre ficticio, Raquel, y nos cuenta pues que ella estaba buscando un piso y de repente en una búsqueda pues se encuentra un piso ideal en una zona céntrica de Andorra, 3 habitaciones, 2 baños, lavandería, 600 euros al mes incluyendo gastos de comida, en fin, todo un chollo, ¿no? Entonces, evidentemente, ella se preocupa de ponerse en contacto con el casero de esa posible vivienda y eso sí, todo genial hasta que le dice que la gestión
lo va a hacer a partir, o a través, mejor dicho, de la plataforma de reserva de alojamiento en Booking, para supuestamente ofrecerle más garantías, cosa que evidentemente pues le crea una mayor tranquilidad a la persona, ¿no? Tanto es así que el propietario le pide 200 euros, 600 del primer mes de alquiler y otros 600 de fianza para hacer esa reserva del piso hasta antes de visitarlo. Hasta el propio supuesto propietario le dice que cuando confirme ese pago por Booking, por la identidad Booking, pues entonces es cuando podrá visitarlo y hacer la reserva correspondiente para su uso, ¿no? Y que además no, o sea, se niega a poder recibir ningún tipo de dinero si no es a través de esta entidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en verdad ese enlace de Booking que le pasa al supuesto propietario no es de Booking. Es un clon muy bien hecho, como bien comenta Maltotimo, está muy bien hecho, porque en todo momento hasta puedes ver un dominio real de booking.com. Lo que pasa que no es un link auténtico. Los tomadores han creado un hipervínculo, es decir, que este texto no es la dirección final a la que nos van a dirigir, sino que se trata de un enlace externo que en realidad nos va a llevar a otra página cuyo dominio termina en onirios.com, es decir, ninguna relación con Booking. Este portal incluye todo tipo de detalles, la imagen oficial, el logotipo de la compañía, hasta la propia distribución de la web. En verdad es exactamente que la de Booking. Si comparamos esta página con la web original, vemos que copia todos los elementos, como la sección de valoraciones o los servicios disponibles. Es decir, un ejemplo de cómo los timadores están siendo capaces de clonar otras páginas y suplantar casi perfectamente la identidad de otras compañías, ¿no? Puestos en contacto con Booking, pues evidentemente aseguran que es una página fraudulenta, que no es una página de la plataforma, y además, lo más tremendo de todo, que ese apartamento, que ese piso, pues no está en su sistema. Maldita.es ha hecho una búsqueda inversa de las imágenes que comparten los tomadores y bueno, pues han encontrado que no hay ningún anuncio de estas características publicado en las plataformas. Hay una imagen que recuerda un poco y nos lleva a otra página web, como es la de Habitaclia, pero bueno, que evidentemente ni son las condiciones ni nada por el estilo de lo que se estaba ofertando. La compañía de su web recomienda que comprobemos siempre la dirección desde la que nos envían material sospechoso de la propia web, y aconsejan que además se comprobar los enlaces tanto en el ordenador como en dispositivos móviles, que para eso, con pasar el ratón por el enlace o tocarlo o mantenerlo pulsado en los dispositivos móviles, se puede ver la dirección real a la que se esté dirigiendo el enlace, y en definitiva es la forma en la que podemos evidenciar pues una estafa como esta. Así que cuidado en las búsquedas que hacemos para compras, para servicios, porque nos podemos encontrar con páginas fraudulentas clonadas tan estupendamente bien que nos puedan llevar pues a un fondo, a un lugar sin fondo, donde la oscuridad será especialmente terrible cuando pues el resultado sea que nos roben a la cara, vaya. Así que ahí está. Y hoy en lo que son, si te parece, Lorenzo, dentro de lo que es la plataforma de ciberseguridad, pues nos traen un pequeño vídeo sobre lo que es el hacker y los ciberdelincuentes, que parecen que son términos que se podemos confundir, y nos dan una serie de explicaciones donde nos ponen un poquito más claro
que un hacker, en definitiva, es una persona que trata de solventar, paliar o informar sobre los problemas de seguridad encontrados en programas, servicios o plataformas. Y el ciberdelincuente es la persona que buscará sacar beneficios de estos problemas o fallos de seguridad, cosa que es muy diferente en los objetivos. Sí que es verdad que a veces un hacker se puede convertir en un ciberdelincuente, pero un ciberdelincuente no tiene por qué ser un hacker. Pero ahí os dejo un pequeño vídeo muy cortito para saber las diferencias. Vamos allá. Hay que diferenciar el que genera el bulo y el que lo difunde por, digamos, ignorancia o que piensa que está haciendo algo bueno para la gente y por eso lo difunde. Pero en realidad quien genera, si vamos a quien genera el bulo en salud, muchas veces tienen, digamos, una intención mesiánica. Quiero demostrar que soy el mejor, quiero pertenecer a un grupo, quiero formar ese grupo porque quiero ser entre ellos y nosotros. Generar una diferencia, una división. De hecho, los bulos, una de las características que tienen, igual que las fake news, es generar diferencias entre personas dentro de la misma población. También es cierto que las personas susceptibles a los bulos, que se difunden, que son un poco diferentes, nos podemos encontrar con personas que su estado emocional, mental, a lo mejor no es el más ideal. Cogen algún hecho científico o casi científico y te lo visten, te lo arreglan y te lo ponen y te dicen que es milagroso, que si haces lo que ellos te dicen, como ellos te dicen, en el momento que ellos te dicen, te vas a curar. Y vas a conseguir lo que tú quieres, que es curarte, porque tienes miedo a lo que está pasando. La ciencia no te da una respuesta, pero los bulos y las pseudoterapias sí. Entonces, consúmelos, porque eso sí te va a ayudar. Eso es lo que están vendiendo, te venden esperanza. Otra vez volvemos a la emoción, con mensajes muy cortos, muy bonitos, muy visuales, y entonces contra eso la ciencia, por desgracia, como somos muy espartanos, no competimos, no sabemos competir. También manejan mucho el concepto de eres libre, sí, léelo, infórmate en medios alternativos, pero sé libre, ¿no? Juegan mucho con ese, van al leitmotiv de los bulos muchas veces es hacer que la persona crea que se siente libre porque obtiene información que no es la que, según ellos, tiene la Matrix, ¿no? La Matrix o las instituciones que la generan. Los seres humanos somos vagos, buscamos patrones y enseguida, pues mira, esto quiere decir, busco un atajo. ¿Qué problema tiene el atajo? Que el atajo me va a hacer tener sesgos. De tal manera que voy a malinterpretar probablemente el texto que estoy leyendo. ¿Qué es lo emocional? Lo rápido, lo que me da satisfacción en el momento, lo que sí me procura un bienestar que yo necesito en este momento. Me voy a lo fácil, me voy al negacionismo. Y en el momento que estamos viviendo de la pandemia de la COVID, donde tenemos tantos problemas, pues no vemos que la COVID es un problema sanitario, pero también económico. Y la situación de crisis que vamos a vivir va a hacer que muchas personas tengan un estado emocional, una salud mental probablemente que va a estar delicada y hay que cuidarla. Y es más fácil que esas personas en ese momento de desesperación puedan tender a algo que me da una respuesta fácil. Es como una secta, me da una respuesta fácil, me da un grupo, pertenezco a alguien, soy mejor que los demás. Bueno, pues este tampoco era el vídeo que tocaba, vaya desorden hoy en el programa, pero bueno, ahora vamos a ir con el vídeo que toca, si no me he equivocado, ahí está. Pues no, a ver. Bueno, vamos a intentar ir con el vídeo que tocaba, a ver, Sara continúa y luego ponemos el vídeo que tocaba. Vale. Social, económica, cultural, etcétera. Luego, pues también en prepa 35 euros en el decreto que modifica, evidentemente ni son las condiciones ni nada por el estilo de lo que se estaba ofertando. La compañía desde su web, encontraros en programas, servicios, estableció el sistema de compensación por copia privada, estos problemas con páginas fraudulentas, desde la que nos envían material sospechoso, todo de ciberseguridad, pues nos traen un pequeño vídeo sobre
lo que es el hacker y los ciberdelincuentes, que parecen que son términos que se podemos confundir, y nos dan una serie de explicaciones donde nos exponen un poquito más claro que un hacker en definitiva es una persona que trata de solventar, paliar o informar sobre los problemas de seguridad en programas, servicios, plataformas. Y el ciberdelincuente es la persona que buscará sacar beneficio de estos problemas o fallos de seguridad, cosa que es muy diferente en los objetivos. Sí que es verdad que a veces un hacker se puede convertir en un ciberdelincuente, pero un ciberdelincuente no tiene por qué ser un hacker. Pero ahí os dejo un pequeño vídeo muy cortito para saber las diferencias. Vamos allá. Bueno, creo que ahora sí. Que vaya liada de... Eso es lo que tiene directo, ¿vale? Ahí ahora sí. Hola. Esta semana en Aprende Ciberseguridad vamos a hablar de dos términos que se confunden con relativa frecuencia: hacker y ciberdelincuente. Puede que parezca lo mismo, pero no lo es. El hacker es una persona que trata de solventar, paliar o informar de problemas de seguridad que pueda encontrar en programas, plataformas, servicios o herramientas. Mientras que el ciberdelincuente aprovecha estos mismos fallos o brechas de seguridad en beneficio propio, muchas veces incurriendo en un delito. Y para que se entienda aún mejor estas diferencias, os recomiendo dos recursos muy interesantes de OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta. Uno es un vídeo que trata la figura del ciberdelincuente y otro es una infografía, donde básicamente os contamos qué es exactamente lo que buscan estas personas con este perfil. En cualquier caso, recordad que tenéis a vuestra disposición el 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, donde podéis consultar estas y cualquier otra duda relacionada con ciberseguridad. Un saludo y nos vemos en el próximo concepto de Aprende Ciberseguridad. Y vamos a continuar con el ámbito de la transparencia, saber qué es lo que se está publicando en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado y en otros boletines provinciales. En este caso seguimos con el BOE porque recoge el decreto que modifica el canon digital, es decir, las cantidades a pagar por la venta de cada aparato que permita copias de obra sujetas a propiedad intelectual. La normativa introduce un par de cambios. Por una parte establece la nueva tasa para cada tablet, smartphone o ordenador y por otra incluye los beneficios de esos derechos a la prensa, algo que todavía no estaba incluido. Hay que recordar, como bien hacen los compañeros de Cibio, que el decreto ley estableció el sistema de compensación por copia privada y decía en su momento que en un año se aprobaría ese decreto de la tasa definitiva. Pues hay que decir que lleva 4 años y medio de retraso, pero bueno, por fin ha llegado. El decreto inicial de 2017 incluía un canon temporal en un anexo, que es el que se aplicaba hasta el día de hoy. A partir del próximo 1 de julio, fecha que entra en vigor el decreto publicado en el BOE, ese pago por producto tecnológico para repartir entre productores y editores va a cambiar. Todo lo que se compre a partir de esa fecha, del 1 de julio, tendrá una tasa de 3,75 euros en el caso de la tablet, 5,33 por ordenador portátil y hasta entonces cualquier teléfono que podía reproducir obras tenía incluido un canon de 1,10, pero a partir de ahora esa cifra solo se aplicará a móviles no inteligentes que solo reproduzcan MP3. Los smartphones pasarán a tener una tasa de 3,25 y además, pues en esta nueva lista y nuevas tasas, pues se incluye un nuevo apartado para los relojes inteligentes. Otra de las novedades es que se modifica quiénes son los beneficiarios de esa tasa. Esto es quienes se reparten lo que recaudado, y hay 3 categorías: vídeo, audio y libros o asimilados. La novedad precisamente está en esta última, libros o asimilados, que se amplía para dejar entrar a los periódicos, a los diarios. Hasta ahora solo se cobraba este canon digital
los libros o publicaciones que tenían como al menos 48 páginas y fuera como mínimo mensuales, lo que incluía revistas especializadas, pero no de entretenimiento o informativa y evidentemente mucho menos la prensa diaria. El cambio sí permite que entre este tipo de publicaciones, que pueden ser diarias o seriales, y se abre paso a todos los periódicos y revistas en papel o en digital, con un añadido extra. Ahora es obligatorio que se publica bajo la responsabilidad y control de una editorial. También hay que decir que en este nuevo decreto se incluye también en la categoría de publicaciones asimiladas a libros las propias partituras musicales, que también era un vacío que tenía esta producción, ¿no? El texto además establece las tasas por apartados, incluye los porcentajes y por ejemplo, pues hay que decir que los relojes inteligentes solo un 10% va a publicaciones y a la mayoría va a audio y a vídeo. Una vez distribuidos los ingresos en cada categoría, hay también otro reparto que es en vídeos, películas o series, un tercio es para el creador, un tercio para el intérprete y el tercero para los productores. En libros y asimilados, el 55 va para los autores y el 45 para los editores. Y luego pues también en el audio, que además había que mejorarlo porque el reparto había sido anulado por el Tribunal Supremo, pues en audio el 45% va para los autores y 2%, o sea, hay 2 porciones, perdón, del 27,5 para intérpretes o artistas y para productores. Es importante porque ahí se mejora evidentemente especialmente la parte que le corresponde a los propios autores, ¿no? Y hay que decir pues, bueno, que las sociedades de gestión de derechos de autor son las encargadas de este reparto, de estas cantidades que ahora quedan reguladas ya definitivamente por este decreto ley. Así que, en fin, ahí están las novedades. Y si te parece, pasamos, como siempre, Lorenzo, a los datos, a esos datos que tenemos todos los días y semanalmente podríamos tener un programa completo de todo lo que se produce y todo lo que se analiza comparativamente sobre todo lo que tiene que ver con nuestra vida social, económica, cultural, etc. En esta ocasión les he traído los últimos datos de los desempleados en la zona euro en cifras absolutas. Hay una primera comparativa desde el año 2015. Se puede ver cómo se estará poniendo ahí Lorenzo un repunte desde marzo de 2020 hasta agosto de 2020. Evidentemente, pues por la pandemia, por desgraciadamente las consecuencias de ese fulgor de la pandemia en la economía de todos los países y que se experimentó en todos ellos. Y sí que a partir de agosto de 2020, bueno, pues ha ido experimentando ese desempleo una bajada y en este momento, si nos damos cuenta y comparamos, pues estamos por debajo de los valores de los tiempos de prepandemia, cosa que es interesante. Y en la tasa de desempleo por países, que hay pues más que nada para vernos un poco, compararnos con el resto, pues vemos que España sigue siendo el país con una mayor tasa de paro, con el 12,8%. También es verdad que ha bajado bastante, pero seguimos por delante, somos campeones. No sigue luego Grecia y luego países como Italia, Francia, Chipre, que también es unos valores de desempleo un poquito altos, pero claro, dentro de lo que es la media europea, que está en el 6,5%. Hay que tener en cuenta que nosotros doblamos esa media europea. Y los países con menor tasa de paro, pues ya veis, está Chequenia, Polonia y Alemania, entre el 2,8 y el 2,6. Estos son los datos y esperemos que por lo menos vayan mejorando y así también pues nosotros también mejoraremos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Con un 12,8, bastante por delante de esa media europea, que sigue estando en el 6,5-6,8. Y nos vamos a un siguiente apartado, Lorenzo,
porque son es un vídeo sobre algo que ya sabes que llevamos ya varias semanas, incluyendo que es alfabetización mediática, y en este caso con las reflexiones de Iván Herrera, es doctor en ciencias, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio, y es colaborador además de Salud sin bulos. Y es precisamente sobre esto, de lo que nos habla en este vídeo, reflexionar sobre el perfil de personas que crean y difunden bulos sobre la salud, que es algo tan importante y tan peligroso para nuestra vida cotidiana. Nos hace unas reflexiones muy interesantes que vale la pena que escuchemos. Hay que diferenciar el que genera el bulo y el que lo difunde por, digamos, ignorancia o que piensa que está haciendo algo bueno para la gente y por eso lo difunde. Pero en realidad quien genera, si vamos a quien genera el bulo en salud, muchas veces tienen, digamos, una intención mesiánica. Quiero demostrar que soy el mejor, quiero pertenecer a un grupo, quiero formar ese grupo porque quiero ser entre ellos y nosotros. Generar una diferencia, una división. De hecho, los bulos, una de las características que tienen, igual que las fake news, es generar diferencias entre personas dentro de la misma población. También es cierto que las personas susceptibles a los bulos, que también difunden, que son un poco diferentes, nos podemos encontrar con personas que su estado emocional, mental, a lo mejor no es el más ideal. Cogen algún hecho científico o casi científico y te lo visten, te lo arreglan y te lo ponen y te dicen que es milagroso, que si haces lo que ellos te dicen, como ellos te dicen, en el momento que ellos te dicen, te vas a curar. Y vas a conseguir lo que tú quieres, que es curarte, porque tienes miedo a lo que está pasando. La ciencia no te da una respuesta, pero los bulos y las psicoterapias sí. Entonces, consúmelos, porque eso sí te va a ayudar. Eso es lo que están vendiendo, te venden esperanza. Otra vez volvemos a la emoción, con mensajes muy cortos, muy bonitos, muy visuales, y entonces contra eso la ciencia, por desgracia, como somos muy espartanos, no competimos, no sabemos competir. También manejan mucho el concepto de eres libre, sí, léelo, infórmate en medios alternativos, pero sé libre, ¿no? Juegan mucho con ese, van al leitmotiv de los bulos muchas veces es hacer que la persona crea que se siente libre porque obtiene información que no es la que, según ellos, tiene la Matrix, ¿no? La Matrix o las instituciones que la generan. Los seres humanos somos vagos, buscamos patrones y enseguida, pues mira, esto quiere decir, busco un atajo. ¿Qué problema tiene el atajo? Que el atajo me va a hacer tener sesgos. De tal manera que voy a malinterpretar probablemente el texto que estoy leyendo. ¿Qué es lo emocional? Lo rápido, lo que me da satisfacción en el momento, lo que sí me procura un bienestar que yo necesito en este momento. Me voy a lo fácil, me voy al negacionismo. Y en el momento que estamos viviendo de la pandemia de la COVID, donde tenemos tantos problemas, pues no vemos que la COVID es un problema sanitario, pero también económico. Y la situación de crisis que vamos a vivir va a hacer que muchas personas tengan un estado emocional, una salud mental probablemente que va a estar delicada y hay que cuidarla. Y es más fácil que esas personas en ese momento de desesperación puedan tender a algo que me da una respuesta fácil. Es como una secta, me da una respuesta fácil, me da un grupo, pertenezco a alguien, soy mejor que los demás. En una ciudad hiperconectada, las nuevas drogas digitales ya son accesibles a todos, ricos y pobres. La sociedad es aún más decadente de lo que muchos llegamos a imaginar.
Mi nombre es Deborah Decay, alguacil de la isla de Los Ángeles. El alguacil Ted y yo protegemos la ciudad de la delincuencia organizada. Teddy es mi única familia. La única persona que tengo en el mundo. Lo único que quiero es que se desconecte, que se desintoxique. Él también es adicto a ese veneno digital. Él sabe que en cuanto lo haga, yo seré feliz. Pero no puedes permitir que tus esperanzas descansen sobre las espaldas de otra persona. Qué ironía. La chica que no podía afrontar sus propias mierdas, de repente obliga a los demás a afrontar las suyas. Déjale ir. Lee. El mundo jamás se desconectará voluntariamente. Jamás elegirá afrontar el desastre que nos rodea. Bueno, ahora sí. Y hemos llegado al final del programa de hoy y queremos pedir disculpas para empezar por el desorden de las secciones y que no se ha emitido como el orden habitual debido a varios problemas técnicos y algunos problemillas más que hoy nos ha dado la tecnología, pero es lo que tiene la emisión del programa en directo. Nosotros volvemos la semana que viene. Muchas gracias, Sara, como siempre. Besiños. Hasta la semana que viene a Sara y a todos los oyentes que están en el otro lado en nuestras emisoras para continuar con este programa ya desde hace ya bastantes años, ya hace como 5 años que está en antena. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene, que vendrá con novedades. Besiños.